Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que siempre tienen ustedes con Café y Palabras. Gracias por creer que la política sí importa y por acompañarnos por más de 11 años ya en su programa. Hoy, ante la petición siempre de muchos amigos y amigas, pues volvemos a tener a Jack Zagot Martino en nuestro programa, en esas gustadas tertulias que desarrollamos con alguna frecuencia. Esperamos que sean de su agrado. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal en YouTube para que tenga siempre referencia de nuestros programas futuros y que también, si por algún motivo no puede verlo a la hora programada, los martes y los jueves a las 10 de la mañana, pues que lo programe en el horario que le quede mejor, siendo usted afiliado en YouTube, para que ingrese con mayor facilidad a nuestros programas y que también los pueda compartir. Bueno, sin más por el momento, voy a saludar a mi buen amigo Jack. Ya que gustazo volverte a ver por esta pantalla chica, como decían. ¿Te Enorme el acuerdas? gusto. Por la pantalla chica, decían antes. Ahora es más chica todavía. Sí. Echo de menos yo esos tiempos, echo de Antes menos. de pantalla chica era la comparación entre la televisión y la pantalla del cine. Y la de las computadoras es más chica todavía. Claro, chiquitísima. Ya antes hablaban de actores del cine y actores de la pantalla chica, ¿verdad? Vamos al corte comercial y ya regresamos. Claro, hermanito, claro. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Escucha Radio Mil Recuerdos, desde San José nos vemos, romántica es la señal que hace eterno lo real. Escucha Radio Mil Recuerdos, desde San José nos vemos, romántica es la señal. Escúchenos en www.radiomilrecuerdos.com. Mil Recuerdos, lo mejor de la música. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y vamos a seguir esta agradable conversación. Que lo que más me agrada cuando hago los programas con Jack Zagot es que no es broma, querida audiencia. No preparamos nada porque es como el reencuentro permanente de dos amigos a través de esta pantallita
conversando de lo primero que viene a mente. Y tanto es así, Jack, que ahora que hablabas vos de cosas que extrañabas del pasado, yo estoy extrañando dos cosas fundamentales, y es la paz. Pero no solamente es la paz que siempre vivimos y que siempre disfrutamos, alejada de la violencia, de las armas, de los asesinatos, sino también es la paz política. Yo estoy, será porque como sigo la política todos los días, siento que en estos 3 años que llevamos del actual gobierno y que ya venían también en la época pasada de Carlos Alvarado, pero se ha acentuado mucho en esta época, hemos perdido la paz política, como que estamos muy atentos a lo que pasa, a los gritos, a vociferar, a pelear, pero también por otro lado hemos perdido la paz ciudadana, esa paz de saber que si queremos ir a la zona sur, al lado de Guanacaste, hacia San Carlos, hacia Limón, lo podíamos hacer en aquel tiempo con aquellos cacharritos sin mayores preocupaciones, de tener el temor de pasar por una lluvia no de agua, sino de balas. Entonces, Claro. ¿cómo va uno sintiendo esa nostalgia también por esa paz? Te repito, no solamente política, sino ciudadana, con tanto maleante hoy en día. Creo que estás expresando el sentir de todo el país, Claudito. Yo lo comparto. Todo el país vive en este momento en la nostalgia de la Costa Rica que fue, porque Costa Rica, qué triste decirlo, ya no es un país de paz. Ya es estrictamente falso afirmar que Costa Rica sea un país de paz. No lo somos. Ya desde hace por lo menos 15, 20 años no somos un país de paz. Mira, yo tengo de amiga, me precio, me honro de poder decir que soy amiga de la gran educadora, poeta, compositora, doña Brunilda López de Portilla, doña Brunilda de Portilla, ¿verdad? Que tiene 96 años, vive allá en una finquita muy linda, La Garita, y de vez en cuando la visito. Doña Brunilda nació en la Cruz de Guanacaste y me habla de lo que era la Cruz y Liberia, donde me vivió. Me decía, mira, Jack, Liberia era la ciudad blanca. Blanca, En la noche la luna se derramaba con aquella luz un poco láctea, ¿verdad? Un blanca, sobre las calles encaladas y las piedritas de cal, y en medianoche la ciudad resplandecía y se veía blanca. Y Liberia era esto, Jack, me decía ella. Era una serie de caserones campestres lindos, de adobe, de bajareque, de tejas, con su corredor externo, con una banca grandota donde los campesinos se sentaban a tardear, linda expresión campesina, tardear, y me decía doña Brunilda, la Liberia de los 30, de los 40, de los 50 todavía, era una caserón seguido de un lindísimo potrero, otro caserón, otro lindísimo potrero, otro caserón, lindísimo potrero. Era espaciosa, era grande y había campo por doquier y árboles bellísimos. Y ojo esto, Claudito, la gente no cerraba las puertas. No había rejas, no había muros, no había alambres de púas, no había candados. La gente en la noche, los vecinos no cerraban la puerta en la noche. ¿Para qué? Para que si algún vecino tenía una emergencia médica o quizás necesitara una taza de azúcar, lo que fuese, pudiesen los vecinos atenderlo y socorrerlo. Entonces no se cerraban las puertas de noche. Claudito, cuando hoy en la vida, hoy, al día de hoy, tenemos con una muralla, con un candado, con alambres de púas, con sirenas, con alarmas, con cámaras de seguridad y luego la puerta también tras rejas, las ventanas tras rejas, el carro metido en una jaula, como monos, vivimos en un zoológico, enrejados, vivimos todos en arresto domiciliario. ¿Te imaginas lo que era esa Liberia de esa época? ¿Vos sabés lo que es dormir con la puerta abierta por si un vecino te necesitaba? Y lo que eso habla de la solidaridad también, la solidaridad, del concepto de vecindario que se ha perdido. Normal, Jack. Eso no era solo en Liberia, seguro Liberia porque está un poquito más distante, pero yo creo que era en general. Yo recuerdo vivir en Tibás, que fue mi cantón casi que de toda la vida, y recuerdo perfectamente que en casa, ya en la ciudadela Fletcher, que fueron mis primeros años, ahí en Llorente, la casa donde vivíamos no tenía rejas, tenía un portoncito, pero esos portoncitos que uno se los brincaba facilísimo, porque no eran ni de 1,5 metros, era nada más como, más que todo decorativo, un poco para que no se le metieran los perrillos callejeros, ¿verdad? O los vendedores, pero era algo, eso de enrejar de la casa como una jaula de un loro,
¿verdad? Eso no era Una común. jaula de monos. Sí, Dan ahora, ganas de pasar tirando maní aquí tengo dentro de varios las libros, rejas. sí, aquí tengo varios libros en la mesa, pero oyéndote, me acordé de uno que compré hace algunos días, ya me lo leí, que se dice, todo está jodido. Ese título del libro, todo está jodido. El autor es un señor, Mark Manson, que también escribió otro libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo, ¿verdad? Entonces, esos dos títulos de esos dos libros nos pueden ayudar un poquito para orientar esta conversación. A mí me da la impresión de que efectivamente para mucha gente todo está jodido y ya le vale un carajo lo que pase. Quién gobierne, quién no gobierne, qué se haga, no se haga. Y eso nos va haciendo cargados de un individualismo donde lo que me importa es lo mío y el prójimo, cómo viven los demás, no me preocupa hasta que no me afecte, ¿verdad? Yo siento que lo que estamos viviendo en el marco de estos 12 conceptos, voy a hacerle publicidad al partido nuestro, al que construimos hace algunos días, se ha perdido la esperanza, ¿verdad? La gente no vive con esperanza. La gente vive con la necesidad de recursos, de tener cosas para lo inmediato, pero la esperanza, que es esa ilusión hacia un futuro mejor, ha ido desapareciendo porque la gente no piensa ni que el futuro va a ser mejor, sino en la inmediatez. Y de paso, dice, la verdad es que todo está hecho un carajo cuando hablan educadamente, pero podrían usar otro concepto también, ¿verdad? Oh, claro, se me vienen ya a la mente muchas otras palabras, más o menos equivalentes. Que así es. Así es. Bueno, Me entonces, hace, sí, háblate. me hace mucha gracia el título del libro, me parece soberbio. El sutil arte de importarle un carajo. Porque por una parte es un título antinómico, por una parte habla del sutil arte y uno se imagina que va a ser una cosa de una fineza tremenda. El sutil arte, pero es de importarle a uno un carajo. Entonces, dos registros hay en el título, el registro elegante, refinado y el registro chusco, importarle un carajo. Pero esa es la gracia del título, justamente, que es, reúne los dos registros, ¿verdad? Solo en el título. Sí, Ah, porque Claudito, mira, yo nací en Atillo en 1962, el 15 de septiembre de 1962, en Atillo 1. Bueno, en Atillo, solo había un Atillo. Nací frente a la escuela Manuel Belgrano, en una parte que llamaban El Dedo. El río María Aguilar pasaba ahí a 25 metros de mi casa. Y todavía era un río, ya no se podía uno bañar en él, pero era un río bonito, tenía enormes cañas de bambú que formaban arcos sobre el río, etcétera, etcétera. En 1962, Atillo tenía 4 años, porque Atillo es del 58, si me sirve bien la memoria. Eran 6 cuadras de casitas de vivienda popular para clase trabajadora, muy dignas, Claudito. Podías caminar a cualquier hora de la noche, no había laberintos, no había veredas, no había droga, no había tipos con caras siniestras, no había asesinatos, no había violaciones. 6 o 5 cuadritas de casitas muy dignas, muy decorosas, de nuevo para clase trabajadora. Mi papá trabajaba en el Banco de Costa Rica. Yo cuando venía a almorzar, mi mamá me sacaba, me alzaba para que yo viera por la cuesta, allá, lejos, como 1 kilómetro, para que viera por la cuesta donde iba bajando el bus. Amarillo era el bus donde venía papá. Entonces mi mamá me venía para que viéramos el bus. Era lindo, era lindo. Hoy en día yo paso por los Atillos, por la radial, Claudito, por fuera de los Atillos, cuando voy típicamente al Hospital México, el taxi coge por ese lado. Es ignominioso, es infame, es ultrajante cómo los atillenses tiran la basura a la pendiente que da al caño, al borde de la pista, pero a encontrar sillones podridos, chasis herrumbrados, neumáticos, botellas de plástico, cosas, son avalanchas de basura inmunda. Yo averigüé, porque me dije, bueno, tal vez esta pobre gente no tiene un servicio de recolección de basura, pero prefieren qué perverso, prefieren asomarse ahí a la pendiente, a la cuestita y tirar toda la basura en la calle. Es deprimente, es atroz. Alguien que ensucia su país está enfermo. Entendámoslo. Tiene el alma enferma. Alguien que ensucia su país, que ensucia el entorno en que vive. me estás haciendo recordar
cuando estábamos en la escuela y le hablaban uno, yo no sé si se utilizará todavía en la escuela, del ornato y el aseo. Era estar Claro. limpio y tener orden, ¿verdad? Habían Sí, comités sí, en la clase, había un cierto, comité de sí. ornato y aseo. Sí. Se debe que tener las cosas no solamente limpias, sino ordenadas. Hace algunos Sí. días, cuando voy en el automóvil conversando con mi esposa, yo siempre le digo a ella que tenemos un país descuidado, que nuestro país ciertamente mantiene su belleza natural, pero estructuralmente tenemos un país abandonado. Es un país donde las aceras están precarias, es un país que las carreteras que tenemos, pensamos en infraestructura, que se necesitan trenes, que se necesitan autopistas, pero es que ni siquiera las calles que tenemos en la actualidad están bien. Transitar por nuestras calles, si no hay uno que otro hueco, son chichotas, son huecos mal rellenados, entonces son como unas pelotas, entonces el Sí, sí, carro, sí, sí, el horrible, carro puede horrible. ser el último modelo de la marca más famosa que te la vendieron porque tenía una gran suspensión que usted casi no va a sentir nada. Puede tener la mejor suspensión que en las calles de Costa Rica, esa suspensión no funciona, se siente el movimiento. Caminar por las aceras y pienso mucho en los no videntes o las personas que tienen problemas y tienen que transitar en una silla de ruedas o con un bastón, No hay rampas en las aceras, no hay rampas. el Eso es peligro de un ilegal, hueco. eso es violatorio de los derechos humanos. Cualquier ciudad al día de hoy, esto es constitucional, cualquier ciudad tiene que tener acceso, facilidad para la gente que anda en silla de ruedas, tiene Y, que haber rampas y estoy poniendo y el aceras caso, transitables, ¿verdad? Porque te metes en un hueco en la acera o no, pegas con no, un no, no. ladrillo Estoy poniendo el y caso la de silla de ruedas gente, no avanza. estoy poniendo el caso de gente que tiene discapacidad física permanente. Pero todos los que vamos para viejo vamos a tener algún grado de discapacidad física para movilizarnos. Y Es nuestras, inexorable. y nuestras aceras no son amigables para ese tipo de actividad. Cuando caminas o manejas por las calles de nuestro país, son calles que no tienen en la autopista, en los laterales, no tienen barandas, son calles que no están bien pintadas, A menudo no hay ni aceras, Claudio. no hay No hay ni aceras. aceras, la gente tiene que tirarse a la calle. Vas en una autopista y no hay ojitos de gato para orientarte en zonas donde hay neblina o que es muy oscuro. O sea, tenemos un país descuidado y sumarle a eso la suciedad, lo cochino que es mucha gente, como vos lo planteabas ahora, porque esto es muy simpático. A todos nos molesta la basura, pero no falta el que hace su basura, hace un nudito, la saca y trata de ponerla bien cerca del vecino para que no le quede al frente de la casa de él, porque le molesta Eh, ver la basura. Pero tenemos un país descuidado. Entonces vuelvo a lo que te decía antes, aseo y ornato. Deberíamos eh, empezar por esa primicia desde las políticas públicas de devolverle alguna belleza a nuestro centro de San José, por ejemplo, que es tan feo, tan cochino, vigilante. tan muchos locales mal pintados, descuidados. Debería haber hasta una ley que obligue a que los locales estén bien pintados, bien aseados en el centro de lo que se llama la capital nuestra. Pero eso lo puedes ver en otras provincias. Los buses transitan por todas las calles, no hay una regulación vial para eso. Entonces, Jack, eso también vuelve al tema original. Cuando no hay ornato y aseo, se pierde la paz. El de La Paz, claro. Cuando vos estás en un lugar Podría, muy desordenado, reaccionar sí, con furia, te genera sí, calor, bueno, hay muchas cosas más, pero falta ornato y estrés, aseo. Exacto. estrés. Es que la suciedad, la inmundicia y la fealdad son formas de la agresión. Entiendan esto, queridos amigos. Hay esa forma de agredir al prójimo que consiste en ensuciar el entorno. Es una agresión. Es el equivalente de que te tienen un escupitajo en la cara. Es una agresión, es un acto agresivo. Eso que se ven a ti, yo, es que quisiera tener fotos, querido amigo. No tiene nombre, no tiene nombre. La gente tira sus bolsas ahí en la... Son cataratas, avalanchas de basura inmunda, ¿verdad? Podría uno creer que es un problema meramente estético. ¿Qué le preocupa a Claudio y a Jack? Es un problema estético, sí es feo, pero es un problema rigurosamente estético. Nadie se muere por un poco de fealdad. Pero no,
No, no es un problema puramente estético. Esa fealdad ofensiva refleja una bancarrota moral, una bancarrota espiritual, una falta de autorrespeto, una falta de civilidad, una falta de urbanismo, una falta de amor por el país. Entonces el problema termina siendo ético, no ya estético, es ético. La estética siempre es un síntoma de lo ético, de lo que hay detrás de eso. Esos basureros, esos descuidos hablan de ciudadanos egoístas, de ciudadanos que no conocen la solidaridad y no conocen el respeto y no tienen dignidad y que posiblemente a algún hondo y tenebroso nivel de sus seres odian a su país y por eso lo empuercan de esa manera, por eso lo ensucian de esa manera. Entonces no es un problema puramente estético, es ético y es espiritual. Una persona que ensucia su país es una persona enferma, gravemente enferma. Te menciono otro caso. Ahora hablábamos de los parques nacionales. Dicho sea de paso, honor a quien honor merece. Eso fue creación de Daniel Oduber, ¿verdad? Correcto. En el 74-78 fue la administración de Oduber. Los programas de parques nacionales y de reservas de biosfera fueron obra de Daniel Oduber, de las grandes cosas que hizo. Porque hizo otras atroces, pero esas son de las buenas cosas que hizo. Pero hoy en día, Claudito, vos lo sabes y el país lo sabe. Nuestros santuarios naturales, nuestras reservas de biosfera, nuestros parques nacionales están siendo talados. Están siendo mancillados, Claro, están claro. siendo profanados, les están poniendo vallas publicitarias. Entonces, en medio del Braulio Carrillo, te encontrás un rótulo indecente, Sí. vulgar, que dice: tome Panadol. Para Ahora, el dolor, tome Panadol. ahora ponen unos banners en la autopista guindados Sí, sí, en los sí, sí, sí. postes de Horrible. publicidad. ¿Ves Horrible. que Y en los este año, que es puentes, año electoral, vas a ver montones de vallas con caras horribles de candidatos espantosos, en los ¿verdad? puentes, pero son sitios oficiales, o sea, ese es el Estado vendiendo espacios publicitarios. En los puentes ves en los laterales también anuncios de compañías telefónicas, de compañías de seguros, de lo que sea. O sea, vuelvo al tema, estamos afeando cada vez más al país. Sí, sí, sí. País Y con además falta de ornato y envenenándolo. aseo, ¿verdad? Pero también de conciencia ecológica. Nosotros nos jactamos de nuestra gran conciencia ecológica, el país verde, del país con la mayor cantidad de zonas protegidas con respecto a nuestra superficie, que es Sí. 51.000 kilómetros cuadrados. Sí, eso está muy bien, pero Claudito, el río Grande de Tárcoles, que tiene 100 kilómetros exactos de duración, de extensión, de longitud, 100 kilómetros, nace en la cordillera central y desemboca ahí, al sur de Punta Arenas, ¿verdad? El río Grande de Tárcoles, todo esto está medido, Claudio. Todo esto es el río más contaminado y más putrido de todo Centroamérica y el Caribe. Oí lo que estoy diciendo, y eso en el país del ecologismo. El río Grande de Tárcoles se alimenta del Virilla. El Virilla se alimenta de esas cloacas, de esos tanques sépticos que son el María Aguilar, el Torres, el Tiribí, el Ocloro, ¿verdad? Que son caños, son cloacas o recogen toda la materia fecal de la meseta central. Bueno, el Virilla recoge a todos esos afluentes que con toda la materia fecal de 3 millones de viejos haciendo popó y pipí, entre otras cosas, y el Virilla le regala toda esa basura al Tárcoles. Luego, en su trayecto hacia el Océano Pacífico, el Tárcoles recoge además desechos químicos muy peligrosos, refinerías de petróleo, desechos del crudo, mercurio, que es letal, material peligroso, carcachas de carros, vacas muertas, cadáveres humanos decapitados, toda la inmundicia que quieras. Los cocodrilos que están allá a la salida en el desembocadura, que todos vamos a ver y que son tan lindos animales, todos están muriendo de cáncer. Todos están muriendo de cáncer, están mutando genéticamente porque viven en agua que es completamente contaminante. Entonces, llegan a los pobres gringuitos, les venden el safari a través del río de la selva. Los pobrecitos pagan y los llevan a flotar sobre un río de caca. Digamos las cosas como son, con un río de heces, de materia fecal y de desechos industriales, un neumático flotando, un sillón viejo flotando, cualquier cosa puede aparecer, una cabeza humana, lo que fuera. Entonces, esos pobres gringuitos y otros extranjeros no saben que no andan en el río de Tarzán, en el África Virgen, no, andan sobre un enorme cauce lleno de excremento.
es el río más pernicioso y además le regala toda esa cochinada al océano. La va a tirar ahí al sur de Punta Arenas en la desembocadura, en la apertura del Golfo de Nicoya. Es contaminante. Pero Jack, qué contradictorio, porque exactamente lo contrario es lo que le vendemos al turismo que viene a nuestro país. Y no solamente ahora tenemos problemas, porque somos un país muy caro, se le ha hecho más caro al extranjero venir con un dólar que se fortalece a razón de no sabemos qué, porque no es que la economía nuestra ande muy bollante, pero se fortalece seguramente por la misma circulación de lavado de dinero en nuestro país. Tenemos un dólar que empieza a bajar de precio, tenemos un país inseguro, que también es un atentado contra el turismo, y si tras de eso, ejemplos como los ríos Tárcoles y otros tantos en el medio ambiente, lo seguimos promoviendo, esa gallina de oro, los huevos de oro que apenas empezaba a caminar, la podemos estar arruinando, ¿verdad? Hay muchos lugares en el mundo Claro. que han sido grandes sitios de turismo mundial que por esos descuidos terminan siendo un sitio común y corriente donde ya la gente no va. A mí me preocupa mucho, yo te lo digo sinceramente, porque yo veo que no hay una reacción ni en las autoridades ni en el ciudadano, porque no podemos esperar todo de las autoridades. Ahora vos hablabas de la señora esta de Liberia, también me quedó en mente, ¿cómo es que decís que se llama ella, doña? Ronilda Portilla. Ok. Ronilda Portilla. Ahora vos hablabas de ella y contabas un poco que la puerta era abierta, que vivían tranquilos. Bueno, es que hoy no tenemos confianza en los políticos, no tenemos confianza en los amigos, no tenemos En el vecino, confianza en el en vecino, el en los vecino, vecinos. no tenemos confianza en las instituciones. Bueno, estamos en un mundo de desesperanza total, porque cuando vos generas esperanza, generas una buena vibra, vos podés lograr que se genere confianza entre los ciudadanos. Pero hoy no confiamos, a veces ni entre la misma familia se confían unos con otros. Bueno, en ese mundo, tal vez tenga razón el autor que te mencionaba antes, y todo está jodido. De repente todo está jodido, y entonces, ¿por qué me voy a preocupar yo por cambiar el mundo cuando yo soy uno entre un millón? Bueno, es que antes, antes les sonará a los jóvenes, si es que nos están oyendo los jóvenes, les sonará antes al tiempo pasado, pero es que estoy hablando de hace 25, 30 años, el país era mucho mejor de lo que hoy estamos viendo. Se ha venido deteriorando. Yo soy muy crítico del actual gobierno y creo que tiene culpabilidad en el deterioro, pero no voy tampoco a mentir que de la noche a la mañana el deterioro que el gobierno de Chávez está produciendo apareció, ¿no? No, es un deterioro que viene de gobiernos anteriores, de la Unidad, de Liberación, del PAC, donde descuidamos todo. Esa ciudad que yo te decía antes, que yo la veo fea, desordenada, sucia, y lo digo con un gran dolor. Siniestra, Sí, siniestra, aterradora. lo digo con un gran dolor, Jack, porque yo amo mi país. O sea, lo que estoy diciendo no es una cosa que me llene a mí, es que lo veo, es visible, es tangible cada vez que yo salgo a la calle, donde lo único que me alienta es cuando salgo del centro, de la meseta central, y empiezo a ver sitios donde la que ayude la naturaleza, porque también en muchas ocasiones en esos lados los ciudadanos se comportan igual de descuidados con el manejo de la basura, pero como la naturaleza es tan exuberante y es tan bella, y vas pasando por montañas y caminitos angostos pero preciosos y ves un país tan florido, pues te da como cierta paz. Y la paz, te repito, eso tiene varios efectos. La paz tiene que ser paz visual, tiene que ser una paz sensitiva, tiene que ser una paz en el oído. No es lo mismo oír música estruendosa, un escándalo, que sentarse, bueno, qué vergüenza para la gente que nos oye, sentarse a oír a Jack tocando el piano. No es lo mismo, ¿verdad? No te genera la misma paz, la misma tranquilidad, sino que estamos en un mundo donde se genera desde la música, desde la actitud de la gente, desde el ambiente ruidoso de los automóviles, de los Toda esa agresión, toda esa agresión, Claudito. toda esa agresión. Agresión sonora, agresión visual, agresión olfativa. San José apesta. Esa agresión por todos los lados que quieras verlo. Vos te acordarás, Claudito, cuando mi papá me habla todo. Mi papá es un hombre que tiene 86 años. Mi abuelita, mis bisabuelos, me acuerdo, me hablaban
lo grato que era, lo lindo que era, un pasatiempo favorito, ir a las pozas, ir a nadar a las pozas en el río María Aguilar, por ejemplo. Mi abuelita vivía en Plaza Víquez, Plaza González Víquez, pues a pie iban, bajaban Sí. esta, ¿verdad? Lo que durante mucho tiempo fue la y ahí pasa el María Aguilar, ahí había pozas, la gente se bañaba placenteramente, y había pescaditos, y había todo tipo Patos, de flora y patos, de fauna, pescados, pajaritos. todo, y los árboles de poró y los cafetos, todo era muy lindo. Eran aguas límpidas, eran aguas cristalinas. Hoy en día, Claudito, vos metes un dedo en esas aguas y se te cae el dedo, se te gangrena, te morís. Es que, de nuevo, es un tanque séptico, digamos las cosas como son. Y eso no lo van a poder limpiar. Hay gente que habla de limpiar. ¿Cómo vas a limpiar la estratificación de materia fecal de 60 años que se ha acumulado en el lecho del río? Tendrías que traer una raspadora descomunal y trabajar 1000 años en eso. No se puede. Recientemente en las Olimpiadas en Francia, para que veas que también sucede en otras latitudes, vos que viviste tanto tiempo en Francia y conocemos bien la cultura francesa, cómo trataron de limpiar el río Sena, ¿verdad? Para las Olimpiadas pasadas, Sí. y fue un proceso durísimo, inclusive en las propias Olimpiadas, muchos deportistas tenían temor aunque fuera en kayak, aunque fuera nadando, de nadar en ese río por los temores del descuido que había sufrido en su mantenimiento. Bueno, es lo que ves en los ríos nuestros. Eso yo oía mucho, yo nunca lo hice, pero sí oía a mis tías, a mi abuela, a todo el mundo de esas visitas a las pozas, ¿verdad? Que era un vestidito de baño tradicional de los de antes, donde la gente iba entre semana o fines de semana y la pasaba muy bien. Hoy es difícil, mira, yo te vuelvo a decir, en esta violencia también del narcoterrorismo que estamos viviendo en nuestro país, que cada vez se acentúa más. Por cierto, el domingo pasado tuve un programa sobre eso muy interesante, con un escritor uruguayo y periodista, donde él conoce muy bien las vivencias de América Latina y todo lo que describe lo que estamos viviendo en Costa Rica. Y qué difícil, Jack, porque, por ejemplo, alguna gente piensa que si la violencia no la tiene en la casa, no tiene por qué preocuparse, pero cuando de repente te dicen que hay una balacera en Limón, como recientemente hubo, la gente dice, generaliza, no se puede ir a Playa Bonita, no se puede ir a Limón. Entonces, una provincia como Limón que requiere una reactivación económica del comercio, que llegue turismo nacional y extranjero, empieza a ser excluido por esa visión. Y si le metes a eso, que la gente dice, "Ey, hay que pasar la 32, esa desgracia que como ya no hay trenes, ahí vienen todos los trailers, esa calle es peligrosísima". Bueno, ese tipo de cosas afectan a una población. Y lo mismo podríamos decir cuando decir, vamos a ir a la península de Osa, por el otro lado. Ah, pero es que en la vía Drac que dice que bajan, sacan y suben por aquella zona la droga y que los narcos andan libres, pues también se afecta la circulación hacia esas zonas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Nos vamos achicando y nos vamos quedando en nuestra casa o el paseíto es lo más cercano posible porque empezamos a generar daños colaterales con la inseguridad y es el temor de caminar a cualquier hora en nuestras calles, el temor de visitar algunos sitios en el país y eso genera grandes consecuencias. La gente dirá, "No, a mí no me está afectando muchos que nos están oyendo, a mí no me está afectando la inseguridad". ¿Está seguro? Analice, si usted cuando su hijo o su hija sale, usted está tan tranquilo. Si usted cuando inventa salir a comerse algo con su esposo, se atreve a andar a altas horas de la noche o ir a ciertos sitios. Por supuesto que no, eso ha Dios cambiado libre. también la convivencia, ¿verdad? Dios libre, Dios libre, Dios libre. No. San José de noche son vampiros, son lémures, son murciélagos, es una cosa, criaturas nictálopes, noctívagas, que comen de noche, que depredan, que cazan, que agreden, que matan de noche, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Ahora que decís eso, quiere ir uno a algo que hay en el Teatro Nacional y dice uno, ¿y dónde me parqueo? Ahí Es no terrible. No puedo va, la gente parquearme. no va. Y el parqueo más No va. cercano está a 200, 300 metros Sí. del teatro. Y dice uno, voy a caminar yo esos 200 metros, Nada, no tanto nada. a la llegada, sino a la salida, a las 10, 11 de la noche.
Claudio, la gente no va a presentaciones de libros ya. El Te Melico llegan tres igual, ¿verdad? personas. El Melico No igual. va a teatro, no va a la orquesta, no va al teatro, no va al Melico, no va al cine de noche, no va, no, la gente no va. Es terrible, lo sé, porque yo tengo actividades a las 7 de la noche en diversos lugares y es muy difícil llevar gente. La gente no quiere andar en la noche en San José. El caso concreto del Teatro Nacional, ¿sabes vos? En una perspectiva así visionaria, ¿cuál hubiera sido la situación, la solución del parqueo? Que se hubiese construido un túnel subterráneo por debajo de la Avenida Segunda que condujese a un parqueo también subterráneo a los 100 metros al sur del Teatro Nacional, ¿verdad? En lo que hay ahí, yo sé que hay un parqueillo chiquitillo, hay una óptica y diferentes cosas. Ahí necesitamos, en el estilo de los grandes teatros europeos y estadounidenses, un túnel subterráneo seguro, cortito, 50 metros de caminar y emerges al parqueo que queda del otro lado de la Avenida Segunda, ¿verdad? Pero para que se haga eso, Claudito, con lo que duramos haciendo un paso a desnivel, el más ínfimo puente, ¿verdad? Es una cosa espantosa, terrible. Claudio, lo he dicho anteriormente, el Empire State Building, que durante 70 años fue el edificio más alto del mundo, 320 metros de altura, más la aguja, 3 cuadras para arriba, imagínate, 310. Fue construido en un año, en 1930, durante la Gran Depresión y con la pésima tecnología que había en esa época, la limitada tecnología. Y es un monstruo de granito que tiene 30 sensores, que tiene miles de ventanas, que tiene cientos de kilómetros de cables y de tuberías, ¿verdad? Sí. Que tiene 500 ventanas. Ve la clase de monstruo. Lo levantaron en un año. En un año. Acaba de tocar otro tema. Y aquí duramos 25 años Sí, poniendo una platina en un puente. pero ¿Te sí, imaginas? eso es cierto, pero me acabas de tocar otro tema y me iluminaste en esta tertulia con vos y con todos los amigos que nos oyen. Y eso lo veo todos los días, pero hoy me volví a acordar. Levantas un poquito la mirada cuando vas manejando, caminando, y es espantoso la cantidad de cables Horrible, de toda horrible, horrible. del Horrible, internet, de horrible, la horrible, horrible. televisión, El de la cableado luz, tenía que ser subterráneo. y El dejan, cableado, en toda gran ya, ciudad, el cableado es subterráneo. Vos no ves alambres colgando del techo. y debe tener alguna justificación, ingeniería eléctrica, no sé, pero le sobra el cable y entonces hacen unos rollos y dejan los Sí, sí, rollos brindando ahí, horrible. estando seguros si después viene otro cliente o algo. Los postes, ponerle atención a los postes, ya los postes no están rectos, ya los postes están inclinados porque es tanto el peso, ¿verdad? Y entonces todo eso afea tanto un Sí, país. sí, Por es eso muy cuando buen punto este de los cables y esas me lo especies acabas de de contar. telas de araña caóticas que se cierran sobre nuestras cabezas. Eso afea la ciudad. Tenés toda la razón. Punto y por, mira, los costarricenses siempre con nuestro excepcionalismo, siempre creyéndonos más que el resto del mundo. Nos jactamos de que Costa Rica tiene más especies de flores y de pájaros que todo el territorio de los Estados Unidos, que son millones de kilómetros cuadrados. Bueno, quizás es cierto, asumamos que es cierto, tenemos más especies de flores. ¿Dónde ves vos flores en San José? ¿Dónde ves vos No, flores ornando una fachada en San José? Porque en primer lugar, Claudito, San José es una ciudad sin jardines. Y sí, es sin jardines porque las casas que pueden permitirse tener jardines los sí, ya no, tienen tapados con la no tener jardín. Ponele que pusieras en el cero unas macetitas o en las rotondas unos lindos jardines. Esa misma noche pasa un borracho y se orina en las macetas y las destruye. O se las roban. Esas no durarían 2 horas afuera, se las roban. Se las roban, somos cleptómanos, se las roban. sí, Entonces, en Francia, los pueblitos de provincia, los pueblitos de provincia tienen competencias al pueblo florido, les dan menciones, les dan dinero, les vuelvo al dan tema, subvenciones para que las gentes pongan macetitas en los balcones, en las fachadas. Se da un premio a la fachada más florida. Se da un premio al pueblo más florido, ve el estímulo del Estado, ve la belleza. ¿De pero qué nos vuelvo al sirve tener tema de la flores? Si para confianza. verlas hay que meterse 10 kilómetros dentro del Braille Carrillo para ver flores. No, no me fregues. Vuelvo al tema de la confianza. Se roba una maceta, ¿verdad?
se roban cualquier tontera. Con el hambre, con lo precario, con la indigencia que vemos hoy en todos los cantones de nuestro país. ¿Vos te imaginas al lechero de antes dejando la leche en el portón? ¿O al Sí, panadero dejando el pan en la puerta? acuerdo de eso Por también, de fuera, acuerdo. para que las personas se levantaran. Si se levantaba a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, podía levantarse si quería después de mediodía, iba a encontrar la leche que le habían dejado al pie de la puerta y En botellas. el pan guindadito en algún lado. Hoy eso sería Sí, sí, sí. imposible. Hoy no podría No, trabajar ni el panadero ni el lechero de esa forma no, no, no. porque se lo robarían todo. Entonces volvemos al tema, seguridad y confianza. Sí, hemos sido un país que ha perdido la seguridad en muchos campos, desde la seguridad social hasta la seguridad ciudadana y la seguridad nacional en general. Y al perder ese grado de seguridad, se ha conjugado con la pérdida de confianza entre nosotros los ciudadanos. Eran tres cosas que te tiraban en la mañana, te dejaban ahí. El pan, la leche en botellas, En leche botellitas. cremosa en aquella época, no había leche de la casa, y el periódico. Ah, el El periódico, periódico también cierto, te lo también. aventaban. Sí, Sí, el sí, sí, sí. periódico. Sí, El sí, sí, periódico, sí. cualquiera que fuese. Entonces, en la mañana vos sabías que tenías la sorpresa de la leche, el pan y el periódico. Sí, Hoy sí, en día te despojan de todo, ¿verdad? sí. Es terrible esto. Se roban las tapas de las alcantarillas para fundidoras, Los altos. se roban rótulos de alto, se roban semáforos, Sí. hasta eso. Es que no se puede así. No se puede convivir dentro de ese espíritu de pirañismo y de, No, de, un día de estos oía, por cierto, en esta semana, a razón de esa pérdida de valores, a un tipo que no sé ni quién es, vulgarcísimo en un video, atacando a la diputada Gloria Navas, pero le decía no solamente usaba palabras oeces, vulgares, sino que además de eso la irrespetaba como adulto mayor. Y tampoco era que el tipo estuviera muy joven, ¿verdad? Ni que fuera muy guapito, ¿no? Era un carajo que se veía bastante deteriorado físicamente. Pero a mí me daba, por un lado, rabia oír a una persona hablando en esa forma, pero por otro lado, me daba también tristeza, porque ahora que decís el periódico, la lectura, el aprendizaje, los libros, esto de las redes que debería ser una gran virtud y que tiene unas grandes ventajas. Ve que estamos haciendo vos y yo un programa a distancia, vos allá por San Francisco y yo aquí en Santo Domingo de Heredia. Y estamos haciendo un programa, estamos intercambiando y podemos hacer cosas importantes a la distancia. Pero muchos se han arrogado el derecho de que las redes le dan un libertinaje a su estúpido pensamiento, que no es estructurado, que no está bien sustentado en ideas, como ese que digo de ese video de este tipo que ataca a doña Gloria Navas en una forma tan soez, tan vulgar, que algunos dirían que es que se promueve de casa presidencial, pero es que este tipo le gana a cualquiera en casa presidencial con el discurso que dio. Bueno, eso es el país que tenemos, Jack. pero ¿quién es el tipejo? No sé, cualquiera que cogió ahí un video y se grabó con el teléfono y está bravo Ese tipo de cosas. Sí, sí, ese y tipo está de bravo agresión. porque doña Gloria Navas dijo que había más gente pidiéndole la renuncia a Guimaraes que en la manifestación de que hicieron hace algunos días en casa, que promovió casa presidencial. Ya me han llegado varios memes con eso. Sí, está muy buena la frase, ¿verdad? Eso es para que veas cómo el fútbol a veces genera más impacto que la política y que otras Sí, cosas, sí, ¿verdad? sí, 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 Una sí, sí, frase de sí. ese nivel. Entonces el tipo seguro se sintió ofendido y dice un montón pero es que sin argumentos. Hoy hemos caído, Jack, yo recuerdo, y tal vez soy muy soñador, yo recuerdo los debates políticos entre políticos costarricenses donde eran muy duros con las ideas que planteaba uno y otro, pero muy respetuosos con la persona. Claro, Hoy no. claro. Hoy no hay ideas para debatir y la gente es vulgar para tratar
a aquel con quien No no al cuerpo, coincide, se te van al cuerpo. se le va al Lo que cuerpo, se llama ¿verdad? falacia ad hominem. Te Exacto, atacan en tu integridad exacto. psicofísica. Te van a Sí, decir, bueno, Claudio está muy gordo, está calvo, o sí, es muy feo, es un idiota. Se te van al cuerpo, te atacan a vos. Ya exactamente. no es un debate de ideas, es un ataque al cuerpo, ¿verdad? Eso es un planchetazo en términos futbolísticos. Es terrible. ¿Te acordás los dorados años? Bueno, esto lo he visto yo solo, no soy de esa época. Un hombre como Otilio Ulate era un orador estupendo. Otilio Bueno, Ulate tenía un verbo encendido, sí. Claudito. Era como decir Emilio Castelar en España, el gran orador, era el Eran primer muchos, presidente constitucional que pero te tuvo acordás España, también aparte de los dioses. de don Mario Echandi, Pericles en de don Atenas, Daniel Charles de Oduber, Gaulle, Winston Churchill, Uduber, sí, Mario Echandi maravilloso también orador, tenía. uno de los grandes que hemos tenido. En un estilo Se te está pegando un poquito ahí el internet. un poco, sí, ahí, pero ya estás. No, tuvimos grandes oradores, eran grandes señores, eran caballeros que ante la menor insinuación de corrupción se sonrojaban, se chillaban. La gente tenía la capacidad de avergonzarse. ¿Qué es chillarse? El chillarse es una secreción de químicos en el cuerpo que generan una La pena, sobreirrigación de la los pena. capilares del rostro, de los cachetitos, de la frente y de las orejas. Eso es. Y esa sobreirrigación es detonada, es puesta en acción por un evento que consideras vergonzoso. Entonces, eso es lo que era chillarse. El ser humano hoy en día ha encontrado la manera de desprogramar de su anatomía esa función del chillarse. Ya no se sonrojan. Ya, Políticos de un ya no hay cinismo vergüenza. hablan como un muerto y no se estremece. Ya no existe esa sobreirrigación capilar que generaba el sonrojo. Han revertido el proceso, es impresionante, han desprogramado de sí la capacidad para chillarse. Entonces, mienten sin el menor miramiento, ¿verdad? Y hacen todo lo que hacen. No, no, y antes, por ejemplo, animarse a dar un paso para meterse en política en nuestro país, para ser candidato a la presidencia de la República o para diputado, muchos lo pensaban porque donde veían a los que estaban actuando con ese conocimiento, con ese vocabulario, con esa retórica, decían, si yo no tengo esas capacidades, yo no tengo esa retórica, ahora no, ahora cualquier Juan Vainas o cualquier Sí, energúmeno puede llegar a puestos políticos y lo peor, el ciudadano aplaude eso. Es que eso es lo peor. Es que lo peor, sí. antes, Hay una identificación con el pachuco. claro, si es, El pachuco es un héroe social al día de exacto, hoy, exacto, ¿verdad? Es sí, un héroe social. sí, sí, sí. Con todos los antivalores que el pachuquismo representa. ¿Sabías quién fue probablemente el mejor orador que ha tenido Costa Rica? Pocos lo discutirían. Don Alejandro Aguilar Machado. Alejandro Aguilar Machado, quien fue director del Liceo de Costa Rica muchos años, director del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, Nunca lo vi, fue era un gran ministro de orador. Relaciones Exteriores, fue ministro de Educación, o todo lo que te estoy diciendo. Ocupó montones de cargos públicos. Hoy era Lilito, como le decían a Lilito, Alejandro Aguilar Machado. Tengo libros con sus discursos. Eran portentosos, eran discursos de grandísima altura, ¿verdad? De grandísima altura, con una erudición espectacular, Pero con vamos a citas ver, de pero grandes pensadores, todas de memoria, así. hoy no ves vos políticos que inspiren con el discurso, por un lado, pero tampoco la audiencia está atenta a ese tipo de discursos. Todo lo contrario, cuando alguien tiene buena retórica, cuando alguien trata de plantear los temas con profundidad, van a salir diciendo que está hablando paja, que está hablando papaya. El perillazo, te dan el perillazo. Sí, ¿por qué? Bueno, perillazo, qué bueno, es que vos ya se nos está yendo el programa, pero vos decís cosas y se me ilumina a mí. Hoy, antes, yo recuerdo que yo era oyente de Radio Uno y me encantaba oír a Danilo Jiménez, Super Afro, me gustaba oír a todos los locutores, a Chicho Ruiz, a todos los locutores que habían en Radio Uno. Yo nunca oía a esos locutores de Radio Uno en aquel momento. Inclusive me acuerdo que estaban en Radio Juvenil, para que veas que nunca los oí
con vulgaridades, ni con dobles sentidos, por más que fueran locutores de una emisora rockera, ¿verdad? Que uno podría decir son los más heavy. No, no, había un respeto a la hora de tomar un micrófono para referirse al público. Hoy vos coges, pones una emisora en tu carro juvenil y hombres y mujeres son igual de vulgares y de pachucos, porque eso les genera audiencia y cercanía con la gente. Hace algunos días, cuando el presidente nuestro de la República fue una de las tantas veces vulgar y soez, doña Pilar Cisneros, diputada, dijo que es que el presidente era muy cercano al pueblo. Qué interesante. Entonces, lo que te estoy diciendo es la vulgaridad la que acerca a los locutores con los jóvenes en la música. Es la vulgaridad de los gobernantes lo que los acerca con la ciudadanía. Entonces, ¿quién produce los locutores? ¿Quién produce a los políticos y a los gobernantes? No es la sociedad. Entonces, no puedes esperar de peras del olmo. Es brillante lo que estás diciendo, Claudio. Es brillante. Es decir, hay un trágico continuum entre el ciudadano y los gobernantes que tiene, y los locutores y los periodistas que tiene. Hay un continuum. En otras palabras, tenemos lo que nos merecemos. Sí. Tenemos los gobernantes y los periodistas y locutores que nos merecemos, y los maestros que nos merecemos. Terrible. Periodistas, ¿qué haría tu buen amigo, exdirector de la Nación y de las páginas de editoriales? ¿Qué haría viendo los periodistas que llegan, los pseudo periodistas que llegan hoy a casa presidencial? ¿Qué haría tu buen amigo? ¿Verdad? Yo creo que se vuelve a morir, pero ya del colerón y no de la enfermedad. No echamos de menos una figura, un Pío Víquez, un Enrique Benavides, un Julio Rodríguez. A él me refería, a Julio Rodríguez, a tu amigo. Grandes figuras, eran caballeros, eran grandes señores. Bueno, pero Julio Rodríguez, que Dios goce, murió en el 2014. Ahí mismo muere Julio Rodríguez, desaparece el gato y empezaron a hacer fiesta los ratones. Ahí mismo la nación se vino a pique. Cayó en caída libre, vertical, a una fuerza de 30 gravedades. Porque Julio filtraba la basura. Julio filtraba, era un sedazo, filtraba la chusquería, el pachuquismo, la vulgaridad. Era un centinela. La nación se cayó totalmente, se convirtió en un periódico pachuquil, y tan pronto muere el pobre de Julio Rodríguez. Murió hace 11 años, ¿verdad? Y ahí en adelante la nación se acabó. Ahí se murió la nación. Es terrible decirlo. Sí, me duele mucho. Escribí 35 años en ese periodo. Ya no lo hago. No lo haría de nuevo. Ya, se nos fue el programa. Tenemos que volver a buscar otra cita en unos días de estos. Claro, para hermano, seguir claro llevando que sí. a la gente en una cámara en el pasado. Claro. Pero lo bueno de todo esto es que nos oye, el que nos ve, tenga la oportunidad de hacer un análisis comparativo. Dirán que cuando uno se pone viejo, se pone nostálgico y que pensamos que todos los tiempos pasados fueron mejores. Pero mira, particularmente en estos momentos yo sí pienso que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales. Sin duda, eso es verificable, eso es estadístico, hay números, hay cifras. Eso no somos dos viejos melancólicos evocando el pasado desde nuestra senectud. No, hay cifras que indican el deterioro de nuestro sistema educativo, de nuestra salud social, de nuestro civismo, el deterioro de nuestras instituciones. Eso es verificable, eso es objetivo, eso no es un fantasma generado por la nostalgia, eso se mide, eso se ha estudiado, está bien documentado. Estamos en caída libre, es así. Así es. Bueno, muchas gracias al buen amigo Jack Zagot, pero sobre todo a ustedes por ese compromiso siempre con Café y Palabras, y los espero el próximo jueves a ser las 10 de la mañana aquí, donde la política sí importa. Hasta tanto. Un abrazo, Claudito. Gracias, hermano.
Escúchenos en www.radio1000recuerdos.com. 1000 recuerdos, lo mejor de la música. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.